Bueno, hoy venimos a presentarles la charla Cómo identificar efectivamente los riesgos en proyectos basados en la experiencia en industria TI por el experto Carlos Álvarez. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor, Carlos? Bueno, aquí podemos ver que su resumen profesional es muy amplio. Es ingeniero informático de la Universidad de Santiago de Chile, licenciado en Ingeniería Aplicada de la misma universidad, consultor en gestión de proyectos, director de programas y proyectos, con experiencia en organizaciones con mercados dinámicos y de alta exigencia. Tiene una amplia experiencia, más de 10 años liderando programas y proyectos en el sector de telecomunicaciones, software, factory, retail y comercio. Cabe destacar que es colaborador y revisor de la Guía de Fundamentos PMBOK del PMI séptima edición, la que se libera ahorita en agosto de este año. Columnista reconocido del PMI en el chapter de Santiago de Chile y ha hecho publicaciones en el PMI Caribe Colombia y Lima, Perú. Tiene diversas certificaciones como el Master Project Management, Six Sigma Yellow Belt, EXO Foundation, Scrum Master y PMP. Este conferencista lo traemos importado desde Chile, igual que nuestro último webinar, que fue con un compatriota de él. Entonces, pues agradecemos a todos la asistencia. Pueden ir colocando su país, desde donde están conectados allí en el chat. También queríamos contarles que dura 45 minutos la charla y vamos a dejar 15 minutos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden también ir escribiendo en el chat y en esta sesión de 15 minutos les daremos respuesta con Carlos. Entonces, pues, no siendo más, el público es suyo, Carlos. Muy bien, muchas gracias Alejandro, buenas noches, espero que estén bien, gracias por la posibilidad y también a todos los que están acá porque es súper valorable el tiempo que cada uno tiene, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día, esta noche, ¿cierto? La agenda son los siguientes puntos, ¿cierto? Vamos a iniciar con un contexto de riesgos, ¿ya? Quizás todos hemos escuchado en mayor o menor medida y estamos relacionados con estos riesgos, ¿cierto? Que se pueden presentar en nuestros proyectos. Pasamos a ver definición, algunas métricas para poder setear una línea base, ¿cierto? Entre todos acá. Consideraciones para la aplicación del método de identificación. Este es un método de identificación que se basa en técnicas o mejores prácticas, por decirlo de cierta forma, ¿cierto? Y que nos permitirán aplicarlo en distintas industrias donde trabajemos. Esto, si bien mi experiencia en este caso se basa y se originó esta aplicación en el ámbito del desarrollo de software, no quiere decir que no se pueda llevar y aplicar a distintas industrias, ¿ya? O sea, ahí lo van a poder comprender mejor. Vamos a ver una aplicación práctica de la identificación efectiva de estos riesgos, recomendaciones para que este método y este proceso sea eficiente, ideas finales y las preguntas. Entonces, para iniciar, estas imágenes quizás un tanto caricaturescas, ¿cierto? O exageradas, si se quiere. Muchos quizás hemos recibido la imagen de la izquierda, ¿cierto? Como un meme de cómo parten las cosas y cómo terminan, ¿ya? ¿Cuál es la idea de estas imágenes? El poder describir, ¿cierto? Lo que ocurre cuando los proyectos fracasan o cuando no cumplen con lo solicitado, ¿ya? Entiéndase lo solicitado como lo que origina el proyecto, ¿ya? Entonces, múltiples pueden ser los factores, ¿ya? Hay factores que se van presentando en la medida que implementamos nuestro proyecto, ¿cierto? Que puede ser una mala planificación, una detención, un retraso, etcétera. Diversos son los problemas que se nos pueden presentar y en un 90%, de acuerdo a mi experiencia, esos factores se hacen presentes debido a que quizás hay ausencia, ¿cierto?, de la gestión de riesgo en nuestra organización, o bien fue deficiente la identificación de riesgos, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar para ahondar y profundizar un poco más, ¿ya? Lo primero es que los riesgos que se nos presentan en nuestros proyectos son de distinto tipo, distinto origen. Un ejemplo aquí, al lado derecho, un riesgo puede ser, por ejemplo, la pandemia, ¿cierto? ¿Quién podía imaginar la pandemia que estamos viviendo y los impactos que esto ha tenido en diferentes proyectos de distinta índole?
una deficiente captura de requisitos, por ejemplo, cambios normativos, retraso en la entrega de desarrollo de nuestros proveedores, etcétera. ¿Ya? Eso es para dar un poco más de contexto de los tipos de riesgo y de lo que implica, ¿ya? Ahora bien, si bien puede que todos estemos relacionados con los riesgos, ¿cierto? O entendamos que es algo negativo que nos puede impactar, ¿cierto? La definición formal de PMI, que se las traje acá, es un evento o condición incierta que si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un evento que con ciertas condiciones, si se lleva, se produce, puede tener efectos positivos o negativos. En mi experiencia, casi siempre son efectos negativos, ¿ya? En realidad, los efectos positivos, ¿a qué apuntan? Se apunta a oportunidades, en realidad, ¿ya? Un ejemplo de un riesgo positivo pudiera ser, por ejemplo, una pyme, ¿cierto? Una empresa de tecnología que está en un país nuevo, está apostando por una tecnología que no es conocida, hay una gran inversión. Entonces, volviendo al punto, ¿cierto? Un efecto positivo, un ejemplo de un riesgo que se convierte en una oportunidad puede ser, como les mencioné, una organización, una empresa, ¿cierto? Una startup que está invirtiendo en tecnología que no es conocida, por lo tanto hay grandes riesgos de que esto pueda fallar, ¿cierto? Que no llegue a buen término, pero y que esta inversión de dinero pueda verse perdida, ¿ya? Pero si este proyecto llega a buen término y se logran posicionar, ¿cierto? En el mercado, esto pudiera ser algo muy positivo, ¿ya? Ese es un ejemplo de un riesgo que cuando lo sabemos gestionar se transforma en algo positivo, ¿ya? En una oportunidad. Otro punto que quise traer para reflejar como la importancia en este caso que tiene la gestión de los riesgos, quizás es como algo obvio, todos sabemos, quizás los que están en mayor o menor medida participando en proyectos, ya sea liderando proyectos, siendo parte de los equipos de los proyectos, siendo clientes de organizaciones que llevan a cabo proyectos, la importancia de los riesgos, pero muchas veces los riesgos se omiten o no se gestionan porque muchas veces se asume, ¿cierto?, que es un tema más de tiempo, que implica recursos, ¿cierto?, HH, y que a veces las organizaciones no están dispuestas a incurrir. En este caso, la encuesta Pulso es una encuesta que realiza el PMI a nivel mundial casi todos los años, ¿ya? Y producto de esta encuesta entrega el estudio a todos sus miembros. En este caso, se consultó en el 2018 cuáles de todas las causas, en este caso de motivos de fracaso del último año, de los proyectos que llevaron a cabo, cuáles eran las principales razones. Entonces, podemos ver acá que aparece con un 29% en que no se definieron las oportunidades y los riesgos. Entonces, imagínense eso extrapolándolo a una cartera o haciendo quizá una suma, un cálculo muy simplista, de 29 de una cartera de 100 proyectos son 29 proyectos que fracasaron o que no llegaron a buen término. Eso nos da una magnitud de la inversión, ¿cierto? De todo lo que implica los efectos negativos que puede tener un proyecto, ¿vale? Entonces, ahora algunas consideraciones importantes. Por supuesto, si vamos a realizar esta identificación de riesgos, que es parte de más procesos, ¿cierto?, de la gestión de riesgos, es importante no obviarlos, ¿no es cierto?, o no darle la importancia que tienen. Como les comentaba, y me basó principalmente al inicio de cuando yo empecé a trabajar en proyectos, muchas veces los riesgos, generalmente uno hace una identificación, ¿cierto?, si se quiere, pero esa identificación cuesta mucho llevarla o sostenerla en el tiempo y actualizar los riesgos y tenerlo como una actividad parte del proyecto. ¿Por qué? Porque surgen otros problemas, ¿cierto? Y a veces se toma también como una actividad individual, ¿ya? Y nada más lejos de eso. Más adelante vamos a poder hablar un poquito más de eso, ¿ya? Lo otro es que hay lugares, ciertas organizaciones, donde no hay una cultura de dirección de proyectos, ni menos de riesgo, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no tenemos una PMO o no hay sistemas de gestión de riesgo particularmente, por ejemplo, las empresas mineras, las grandes empresas mineras acá en Chile, la mayoría tiene framework de gestión de riesgos, tienen ya una cultura tan avanzada, obviamente por el nivel de magnitud de los proyectos y de los recursos, que esto está mucho más desarrollado. Por eso son como
puntos aislados, ¿ya? No es el común de las organizaciones. Entonces, eso también pudiera jugarnos en contra, por eso es importante mencionarlo. Y lo otro es que esta identificación de riesgos no es exclusiva del jefe o del líder de proyecto. ¿Qué quiere decir? También suele ocurrir que la identificación la hacen no todo el equipo del proyecto y solo algunas personas, ¿cierto? Entonces, es importante recalcar que mientras más colaborativo es esta actividad, ¿cierto? Que nos rodeamos de distintos perfiles, de equipos multidisciplinarios, esto va a ser más factible de realizar, ¿ya? ¿Cómo reducimos riesgo? ¿A qué apunta esto? A que, si bien, como les mencionaba, pudiera ocurrir que en nuestra organización no exista una cultura, ¿cierto? Que no tengamos el conocimiento, ¿cierto? Si se quiere, de riesgo, pero la información está. Hay buenas prácticas, ya sea de PMI, etcétera, de otras organizaciones que se pueden aplicar. Entonces, no es algo que a uno le impida poder implementar, ¿ya? La idea sí, obviamente, es que, como les mencionaba, tiene que ser algo permanente, una actividad que se realice, que sea parte del equipo y que perdure a través del tiempo en los distintos proyectos, ¿ya? En particularmente, en lo que yo les voy a transmitir de un método para identificar riesgos de forma efectiva, se basa en dos técnicas. La primera es el juicio de experto. El juicio de experto, ¿qué quiere decir? Que son todos aquellos referentes. Nosotros siempre, yo creo que sabemos en nuestras organizaciones, o al menos, ¿cierto?, sabemos quiénes son las personas que tienen un conocimiento más experto, acabado en ciertos ámbitos del proyecto, ya sea de la temática donde trabajamos, del negocio, de la industria donde trabajamos, o del proyecto en particular, ¿ya? También sabemos quiénes pueden tener mayor conocimiento y que nos pueden aportar al proyecto. Eso es muy relevante, después lo van a ver cuando tengamos ya el caso en la práctica. Y lo otro importante es que es un trabajo que debe involucrar a los interesados. En este caso, la bibliografía siempre lo dice, y quizás es algo evidente, quizás todos lo manejamos, ¿cierto? Pero en este caso tiene especial énfasis y después, cuando tengamos los ejemplos aplicados, se van a dar cuenta de que condiciona mucho la identificación de riesgo esta característica, el contar con juicio de expertos como parte de esta actividad, y además el tener múltiples skills o colaborar en diferentes ámbitos, ¿ya? Otra medida de esta encuesta, la que les mencioné de 2018, también señala que de las empresas encuestadas, las que tenían de forma sostenida estas actividades o buenas prácticas, llegaban a término sus proyectos 2,5 veces más de las que no lo hacían. Cuando hablamos de buenas prácticas, ¿qué quiere decir? No es que sea infalible, en ningún caso. Muchas veces hay muchos detractores de la guía PMBOK porque a veces suena como un tanto rígida, ¿cierto? Como una especie de Biblia, si se quiere, pero no es así. Para mí, la guía es un conjunto de herramientas que le han dado resultados a muchas personas y muchos profesionales que tienen quizás mucho más experiencia que nosotros, ¿cierto? A nivel mundial, y que, si las sabemos aplicar en la medida que vayamos necesitando, esto nos va a mejorar las posibilidades de éxito de nuestro proyecto. Sin duda no es infalible, no todos los proyectos, lamentablemente no todos quizás llegan a éxito siempre, pero yo creo que es trabajo de uno, ¿cierto? Como jefe de proyecto, como líder de proyecto, como parte del proyecto, de apuntar a eso, ¿ya? Entonces vamos ahora a ver la aplicación práctica. El contexto, ¿dónde estamos parados, cierto? Ya hablamos lo que es un riesgo, tenemos riesgos positivos, riesgos negativos, ¿cierto? La importancia de que esto sea una tarea conjunta y de múltiples perfiles, ¿cierto? La identificación de riesgo en particular se ubica dentro de una gestión de riesgo, de distintos procesos, ¿ya?, que están definidos y que uno los puede utilizar, ¿ya? En este caso, quise reflejar aquí un ciclo de vida de proyecto secuencial o cascada, ¿ya? Que es más donde yo me he desempeñado. Ahora, último, principalmente he pasado como más para el lado de agilidad, pero lo que yo les voy a mostrar en cuanto a la identificación aplica para los distintos enfoques, ¿ya? No es algo exclusivo de proyectos de enfoque tradicional, ¿ya? Ahora, las etapas que están aquí secuencialmente, ¿cierto? Como inicio, planificación, casi como de libro, no ocurren así en la práctica, ¿ya? Está solo por un carácter de que se entienda el contexto, ¿cierto? De dónde están definidos los procesos, que son los que están debajo
de las etapas, ¿cierto? Los procesos de riego son los que están acá abajo detallados. Es para más situarnos el contexto, en una dinámica obviamente real de un proyecto. Muchas veces el inicio con la planificación están muy juntos, casi traslapados, ¿cierto? El seguimiento es paralelo, ocurre durante todo el transcurso del proyecto, y así con los distintos procesos, todo se interrelaciona, no es tan así secuencial, ¿ya? Pero, ¿dónde estamos situados, cierto? El inicio, la planificación y en la etapa de identificación de riesgos, ¿ya? ¿Cuál es el foco que tenemos que tener o que nos puede permitir obtener más beneficios de esta identificación, ¿ya? La identificación se tiene que, o se centra, ¿cierto? Y quizá es una obviedad, en identificar la mayor cantidad de riesgos posible en etapas tempranas. ¿Esto por qué? Porque obviamente, si ya vamos avanzando en un proyecto, imagínense, de 5 meses, y en el mes 4 nos aparecen riesgos que involucren, no sé, incurrir en presupuestos que no teníamos considerado, el impacto es mucho mayor y más negativo, ¿ya? ¿En qué se enfoca este método? Que se basa, ya les recuerdo, en dos técnicas, que son la juicio de expertos y las listas de verificación, y en trabajo colaborativo, por cierto, en analizar las actividades del proyecto, ¿ya? Y entiéndase las actividades del proyecto como, como las actividades o las tareas que vamos a llevar a cabo en el proyecto, que son después las que llevamos nosotros a un cronograma, ¿cierto? Y que son las que vamos haciendo en la medida que vamos avanzando en el proyecto, ¿ya? Entonces, de nuevo, en este trabajo de identificar riesgos, ¿cierto? Los riesgos se identifican, los cuestionamos. ¿A qué nos referimos? Que es, por supuesto, hacemos el levantamiento inicial de riesgos. La bibliografía a veces sugiere que la identificación de riesgos se hace al inicio, eso es cierto. A modo personal, el inicio, ¿cierto? Cuando uno recién le llega la necesidad o el proyecto, hay muchos puntos negros, ¿cierto? Todavía no se interioriza en la temática del proyecto, pero es en la planificación, a mi parecer, donde ya estamos trabajando, ¿cierto? Vamos trabajando el cronograma, estamos ya alineando y detallando las actividades del proyecto, ¿cierto? En equipo, eso es importante. No es necesario que tengamos aquí todas las fechas que van a ocurrir, no vamos a trabajar con la Gantt, ¿ya? Por decirlo técnicamente, sino que con las actividades, ¿ya? Entonces, lo importante de estas actividades es que van a ser el insumo para nuestro proceso de identificación, ¿ya? Esta identificación ocurre en reuniones de trabajo iterativas. La secuencialidad y la frecuencia la vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, el método, en este caso el proceso, ¿cierto? Como contexto, estamos partiendo ya, planificando el proyecto, ¿ya? Mi recomendación es que la identificación, hagamos una gran identificación al inicio, ¿cierto? Para mí la identificación es la base de la gestión de riesgo. Ahora, tampoco no sacamos nada con identificar y tener una tremenda lista de riesgos. Sí, después durante el proyecto pasan los meses y eso murió y quedó la identificación y nadie más lo gestionó, ¿ya? Por supuesto que la identificación al inicio es muy relevante, y la idea es que tener esta base en el registro de riesgos para después trabajarlos, ¿ya? En la medida que avanzamos con el proyecto. La dinámica ocurre en reuniones de trabajo, ¿cierto? 3 o 4 reuniones de trabajo, con las técnicas que le mencioné y con los pasos siguientes, ¿ya? Estos pasos que aparecen aquí listados, después yo se los presento de forma aplicada, entonces esto va a ser más fácil de comprender, de digerir, ¿ya? La idea es que nos tenemos como insumo, ¿cierto? La lista de actividades del proyecto, no necesariamente el detalle completo, pero si tenemos mayor detalle, perfecto, mucho mejor, y quizá el alcance de la identificación va a ser más eficiente. Pero no es requisito indispensable, ¿ya? Lo importante acá es tener la base de las actividades que vamos a hacer, que es finalmente la que va a componer nuestro proyecto, estar con el equipo ya formado, también tener a los interesados, ¿cierto? Los líderes funcionales, etcétera, más los referentes, que son los juicios que van a permitir el juicio de expertos, ¿ya? ¿Cómo ocurre toda esta dinámica? Con estos siguientes 5 pasos. Vamos primero a identificar los prerequisitos de nuestras actividades, ¿ya? Todas las actividades de la Gantt o del cronograma, finalmente, son actividades que nosotros sabemos o podemos saber por experiencia
que hay ciertas cosas que deben ocurrir para que esto se cumpla, ¿ya? Y no tiene que ver con las actividades predecesoras, lo recalco, muchas veces se puede asociar con eso, pero no necesariamente, ¿ya? Se basa, ¿cierto? Y además utiliza mucho la experiencia del equipo y después con un ejemplo va a quedar mucho más claro, ¿ya? Una vez que tenemos la base de prerequisitos para evaluar nuestras actividades, vamos a identificar los riesgos, ¿ya? Ese ya es como el core del método. Identificamos los impactos también, las probabilidades de que esto ocurran, gestionamos los planes de respuesta, los definimos y además definimos los planes de contingencia, ¿ya? Para después hacer el seguimiento y la actualización, que eso es lo que va ocurriendo cuando el proyecto ya está vivo o, digamos, está ya andando, cuando ya estamos haciendo los desarrollos, etc. Entonces, imaginemos un proyecto, en este caso de un desarrollo de un software. Entonces, tenemos un proyecto, ¿cierto? Vamos a implementar un software de atención de clientes, ¿ya? Quiero que se queden con la idea de que es el desarrollo de un software, ¿ya? Si es de atención de clientes o si es para pago de remuneraciones, ¿cierto? Es indiferente, ¿ya? Lo importante acá es que yo estoy definiendo las actividades, ¿cierto? Imagínense estas actividades que están de forma secuencial hacia abajo, y que finalmente son las actividades que componen después el cronograma, ¿ya? Esto es lo que yo mínimo debería tener al momento que estoy haciendo la planificación, ¿cierto? Estoy con el equipo ya trabajando, me pidieron este software, ¿cierto? Tenemos los requisitos, lo estamos trabajando además, pero ya sabemos, y esto mucho depende aquí de la experiencia, ustedes me pueden decir, claro, ¿qué pasa si yo soy nuevo en este trabajo o si no conozco el negocio, si el equipo de proyecto es nuevo? Sí, puede darse, efectivamente, y quizás no tengamos todo el conocimiento para poder realizar esta actividad y tener definidas las actividades del proyecto. Pero ahí tenemos que utilizar otra herramienta y que yo la recomiendo mucho, que tiene que ver con la definición o la identificación de lo interesado. Y en este caso es siempre, hay un líder funcional, ¿cierto? Hay una persona funcional que es la que nos solicitó el proyecto, ¿cierto? Está la área a la cual pertenece. Entonces, esta persona es la mejor preparada para poder transmitirnos y hacernos los nexos con quienes deban estar para tener el conocimiento y poder armar esta lista de actividades, ¿ya? En este caso, volviendo al ejemplo, ¿cierto? Vamos a desarrollar un software, tenemos las etapas habituales. Esto obviamente depende de cada industria y de cada empresa, de cada cultura, ¿ya? Quizás no todas las industrias aplican de esta forma, obviamente, el desarrollo de un software, pero donde yo me desempeño, estas son las líneas principales, ¿ya? Partimos con la iniciación, la planificación, desarrollo, ¿cierto? De software, las pruebas unitarias del equipo, un QA, ¿cierto? Se obtienen los permisos, etcétera, se libera de forma paulatina, por ejemplo, y se finaliza, ¿ya? Esto es súper relevante porque el primer input para nuestro método, para aplicar este método, ¿cierto? Como les mencioné, son las actividades del proyecto. Entonces, estas actividades, nosotros el primer paso es, vamos a armar una planilla, que en este caso el registro de los intereses, de los riesgos, que es una planilla Excel, nada más que eso, nada de la NASA, es una planilla Excel, ¿cierto? Donde tengo estas columnas al menos, ¿ya? Por un tema de tratar de enfocarnos más en rescatar en el método, que ustedes puedan tener, quedarse con la esencia de lo que se hace, no sumé más columnas, pero las columnas ustedes las pueden adicionar en la medida de sus necesidades, ¿ya? En la práctica, por supuesto que uno puede tener planillas Excel quizás enormes, con un montón de otros factores, con macro, etcétera, y eso es así, ¿ya? Yo también lo he hecho, pero para efectos de la dinámica, al menos estos campos son los más relevantes. Tenemos primero el insumo, que son las actividades o tareas que va a realizar el proyecto, un responsable de dicha actividad, un estado, ¿cierto?, de la actividad, si está hecha o no, una columna para identificar los riesgos. La idea es que sea una identificación, la primera que hagamos, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un detalle enorme de los riesgos, sino que el enunciado después se va trabajando. Además, definimos también, ¿cierto?, el impacto en las restricciones. ¿A qué se refiere el impacto en las restricciones? En dónde me duele si ese riesgo se hace efectivo, ¿ya? Entonces, obviamente, lo típico es que uno pueda decir, miren, ¿qué me impacta? ¿Me va a incurrir en plazo? ¿Me va a reflejar este riesgo? Posiblemente me tenga que incurrir en gasto, en costo, en presupuesto adicional, en satisfacción, en calidad de cliente, etcétera, ¿ya? Las restricciones las definimos cada uno en base a sus necesidades y a cómo se da la gestión de proyectos particularmente, ¿ya?
y otra columna array muy importante que es la de prerequisitos. Quédense con esta, porque este es como el corazón del método, y aquí apunta a que tenemos que definir una serie de preguntas o prerequisitos, valga la redundancia, a la cual vamos a someter a evaluación cada una de estas actividades del proyecto, ¿ya? Esos prerequisitos, ¿cómo los armamos? Lo armamos en base a listas de verificación. Las listas de verificación no es nada tan complejo, son listas como habitualmente se le llama checklist, ¿cierto? Son listas de control, de eventos, de actividades, de requisitos, etcétera, que nos vamos armando. La idea principal es que esto se hace en base a la experiencia, ¿ya? Del equipo. Vuelvo a repetir, es súper relevante. Y esta base, que ustedes pueden decir, sí, quizás cuánto tiempo me va a demorar, efectivamente la primera vez que lo hagan, posiblemente esto les tome más tiempo, pero la idea es que esto es una base, después lo van trabajando y esta es la base para poder en los diferentes proyectos que se les vayan presentando, utilizarla, ¿ya? Porque posiblemente si están, por decir algo, yo trabajo en telecomunicaciones, entonces si bien los proyectos pueden cambiar, puede ser, por ejemplo, que de repente se me solicite un software para atención a clientes, después puede ser un software que emita facturas, es decir, va a cambiar quizá el tipo, el entregable, ¿cierto? Pero el negocio en sí, en términos generales, va a ser el mismo. Entonces, esta lista de verificación que yo voy a armar me va a servir y va a aplicar posiblemente a muchos de los proyectos, ¿ya? Entonces, lo primero, ya tenemos nuestra planilla, ¿cierto? De registro de riesgos. Tenemos, en este caso, lo estoy graficando y estoy tratando de presentárselas con la etapa de inicio y planificación, ¿ya? Que son las que le mencioné como input o insumo, ¿cierto? Y la idea es que vamos a evaluar cada una de esas actividades en base a una lista que vamos a armar previamente, ¿ya? Que también les voy a explicar cómo se hace. Entonces, la lista de verificación, ¿cómo se arma? Esto que a veces parece como tan etéreo, ¿cómo armamos esto? Porque, como de vuelta, puedo ser nuevo, ¿cierto? Mi equipo puedo estar recién trabajando en esta empresa, etcétera, o en un proyecto que no me ha tocado realizar, ¿ya? Pero, efectivamente, esto se puede ir mejorando en la medida que vamos trabajando de forma colaborativa con las distintas personas que participan en el proyecto. Entonces, ¿cómo nació esto? La autorización a modo personal. No, obviamente he llevado muchos proyectos y inicialmente tenía fracasos en mis proyectos y me fallaban proyectos. Habían temas que por más el esfuerzo que uno ponía o que yo decía que como que era injusto que el proyecto no terminara bien, obviamente está la preocupación por el cliente final, ¿cierto? Que es lo principal, pero también está la satisfacción de uno, ¿cierto? El que uno se cuestiona. Entonces, empecé a notar o a tratar de hacer en retrospectiva, tratar de sacar aquellos factores negativos que se presentaban en distintos proyectos que hice en el pasado, ¿ya? Entonces, reflejar esto me sirvió reflejar las etapas de los proyectos que yo había llevado y identificar por cada una de estas etapas aquellos puntos que me jugaban en contra o que por alguna razón siempre fallaban, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por decir algo, yo creo que aquí los que trabajan, ¿cierto?, con proyectos se pueden sentir identificados. Siempre sabemos, por ejemplo, que hay ciertas áreas que es más complejo, que tenemos que hacerlas participar de nuestro proyecto, hay ciertas personas más complicadas, obviamente, entonces, que hacen que los proyectos quizás no avancen de una forma ideal, como si se quiere, ¿cierto? Sabemos que los proyectos son vivos y es complejo barajar y manejar todas las variables para que esto llegue a buen término. Entonces, eso, aun cuando sea negativo, tiene un alto valor para nosotros, y lo vamos reflejando por cada una de las etapas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los que yo trabajo, que son de desarrollo, algo habitual que siempre nos pasaba, y conversándolo se puede conversar con otros pares, ¿cierto?, que llevan proyectos, hay un consenso, por ejemplo, en que se nos daba siempre que los ambientes de desarrollo estaban con problemas, ya no estaban homologados. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cierto? Que cuando desarrollamos, utilizamos un ambiente propio de desarrollo, que idealmente debería ser similar, ¿cierto?, o parecido al productivo, para encontrarse la misma variabilidad de clientes, de datos, etcétera, ¿ya? Y puede ser quizás muy ingenuo, pero pasa, créanme que sí, que uno asume en una organización, ¿cierto?, que todas las cosas deben ocurrir
porque hay alguien que lo hace, ¿cierto? O que es un responsable, ¿ya? Entonces uno podría asumir y decir, mira, yo no me preocupo, no es mi responsabilidad los ambientes de desarrollo donde yo voy a trabajar, porque la persona a tal área los tiene que tener. Sí, quizás efectivamente hay un responsable, pero como jefe de proyecto, como equipo de proyecto, debemos asegurarnos que eso ocurra. Entonces, preguntas como los ambientes de desarrollo y de las pruebas están homologados con producción. Si tenemos un proveedor que va ingresando a trabajar, se conoce la documentación que tiene que entregar, tiene que firmar algún documento, sobre todo ahora con la pandemia, que aceleró el tema de la digitalización. Todos trabajamos, o la mayoría, ¿cierto?, teletrabajo. Los proveedores tienen VPN, cumplen con los permisos, etcétera, ¿ya? Para mí, el jefe de proyecto tiene que hacer que las cosas ocurran. Entonces, no podemos dar nada por obvio, menos en la identificación de riesgos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo, el foco de esta lista? Aquí plasmamos todos aquellos puntos que, por la historia de estos proyectos, de otras personas, por los usuarios, por lo que nos transmitan en estas sesiones, estas 4 o 5 sesiones que tengamos con todo el equipo, cuáles son los puntos que han fallado en proyectos similares en el pasado, y vamos armando una base que va a ser nuestro checklist, ¿ya? Entonces, llevado un ejemplo, fíjense lo siguiente, tenemos esta actividad, ¿cierto? Estamos en la actividad de inicio de planificación, estamos armando nuestra lista de verificación, que son estas preguntas que están al lado derecho. Entonces, imaginemos que vamos a empezar nuestra identificación de riesgo y ya hemos recorrido estas actividades que están desde la 1 a la 7 y estamos en la 7 puntualmente. Entonces, imaginemos la actividad dice habilitación de los ambientes de desarrollo, ¿cierto? No tenemos que asegurar que eso ocurra. Entonces, algo que puede ser, como decimos, ¿cierto?, que posiblemente un área lo hace. Es importante entonces hacerse las preguntas como la siguiente: ¿el proveedor de desarrollo tiene los accesos para acceder a estos ambientes? ¿Tiene los permisos, la dirección? Un segundito, disculpen, de nuevo, hay ruido, ahí sí, perfecto. Entonces, nos cuestionamos, ¿el proveedor, cierto, tiene los accesos? ¿Tenemos datos en los ambientes? ¿Ya? ¿Quién ve esos datos? ¿El mismo proyecto tiene que hacerse cargo de poblar esos datos? ¿Qué pasa si los componentes, y digamos los componentes cuando nos referimos a esto, cuando utilizamos, cierto, desarrollamos en ambientes diferentes al productivo, muchas veces pasa que los componentes que funcionan ahí, uno esperaría que estén actualizados a la última versión, no siempre ocurre, obviamente. Entonces, todas esas preguntas nos permiten evaluar cada una de estas actividades y saber si tenemos posibilidades o no de cumplirlas, y en caso de que no, si nos generan algún riesgo, ¿ya? Entonces, aplicado, aquí por un efecto, ¿cierto?, de la charla, ya hice el trabajo, ¿cierto?, se lo estoy mostrando cómo resulta, con la etapa, en este caso, de inicio y planificación. Entonces, revisemos una para que se entienda cuál es la dinámica, ¿cierto? Tenemos la primera actividad, que es captura de requerimientos de usuarios, ¿ya? A mí, en forma particular, me llegan de dos formas las necesidades. Puede ser que me llegue el enunciado del proyecto, necesito un software tanto, y vamos trabajando con los usuarios, los requisitos se levantan, o bien llega una especie de RFP, un documento con todos los requisitos ya plasmados, y es necesario, obviamente, analizarlo, evaluarlo y también acordarlos, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra lista, recuerden, la lista de verificación, que ya la armamos con el equipo también, con los referentes, con la gente esa que tiene mucha experiencia y que sabe y nos puede alertar de temas que pueden afectar estas actividades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, referente a la captura de requisitos, los participantes, participaron todos los interesados que debían estar, es algo obvio, ¿ya? Muchas veces uno como jefe de proyecto se da por hecho que es el usuario que me está haciendo la solicitud, es mi usuario, ¿cierto? Es mi interesado principal, pero nunca nos tenemos que quedar con eso, sino que tenemos que evaluar esto de end-to-end, de principio a fin, ¿ya? Tenemos que tratar de identificar todas las áreas, sobre todo ahí nos puede ayudar mucho el líder funcional, que se puedan ver afectadas por nuestro proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si estamos haciendo el software que les mencioné de desarrollo para atención de clientes, imaginemos que el software va a emitir un documento, una boleta, una factura, ¿cierto?, un bill. Necesitamos que el área de tributaria o el área legal de nuestra empresa valide esos documentos.
Si es así, tenemos que hacerlos participar. Entonces, puede ocurrir que eso no lo hayamos hecho porque no sepamos, ¿cierto? Entonces, la pregunta para evaluación para nuestra actividad es si participaron todos. Si no participaron, el riesgo que se gatilla es que pueda haber una deficiente captura de requisitos, ¿cierto? O de conocimiento del negocio por parte del equipo, ¿ya? Los requisitos son comprendidos por el proyecto, súper importante, ¿cierto? Si nos llegan los requisitos, comprendimos, es importante contrastar lo que nos están pidiendo nuevamente con los usuarios para saber si estamos en la misma sintonía. Esto aplica también en agilidad, ¿cierto? Tenemos el backlog con la historia de usuarios. Es importante, ahí se da así mucho más natural, en los proyectos con enfoque predictivo, esto es como de más largo aliento, ¿cierto? Entonces, muchas veces los interesados o los líderes funcionales no participan durante en cada jornada con el proyecto, sino que es algo más distanciado, ¿ya? Pero tenemos nuestra lista de prerequisitos, evaluamos la actividad, obtenemos estos riesgos, ¿cierto? Acá tenemos otro, por ejemplo, relativo a los interesados, ¿cierto? Tenemos la totalidad de los interesados. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es el riesgo de que no tenerlos? Efectivamente, que un interesado que no fue considerado aparezca cuando ya llevamos 2 meses de avance. Imagínense el impacto que eso puede tener, ¿ya? Y por otra parte, además, para cada uno de los riesgos, identificamos los impactos que vemos, ¿cierto? Si no tenemos los requisitos claros, ¿qué puede provocar? Retraso, ¿cierto? Detenciones del proyecto, posible resistencia al proyecto, si es que en este caso el cliente siente que no estamos cumpliendo con lo que él prometió, ¿ya? O que le prometimos, perdón, con lo acordado, ¿ya? Y así sucesivamente. Tenemos lo mismo para acá lo hice con otra etapa, con la habilitación de los ambientes de desarrollo, acá con los desarrollos de software. La actividad, habilitar el ambiente. Tenemos todo lo requerido para estos ambientes, los datos, quién los provee, las pruebas, las hace el usuario o las hacemos nosotros. Nada tiene que ser dado por hecho. Entonces, esta lista, que si bien va a requerir un esfuerzo quizás grande al inicio, no me cabe duda que en la medida que la tengamos y los proyectos vayan avanzando, esto va a ser mucho más rápido y va a poder permitir que se realice una gestión integral durante todos los proyectos. Entonces, volviendo al punto, el riesgo de no contar con la habilitación de los ambientes, ¿qué puede ser? Eso no contar con el ambiente es crítico, ¿cierto? En la fecha requerida. Por supuesto, impacto en los plazos, posibles sobrecostos. Imaginemos que tuviéramos que conseguir un ambiente secundario, se detiene el proyecto, etc. Entonces, una vez que realizamos toda la identificación, que armamos como primer punto, ¿cierto? La lista de verificación en conjunto. Esto imagínense que son actividades que realizamos con todo el equipo, los interesados y los referentes. Ya pasamos a la identificación que ocurre como en 3 o 4 sesiones. Eso es muy rápido cuando uno ya conoce la temática del proyecto. Identificamos los riesgos y pasamos a una herramienta que es, este caso son diagramas Ichikawa, y que sirve, si bien no es tanto la utilidad, digamos, para el proyecto, sino que permite como categorizar y identificar cuáles son los que nos afectan más en el proyecto y además nos sirven para darle visibilidad a un nivel más ejecutivo. No siempre un gerente, ¿cierto? Quizás le va a interesar ver la planilla, sino que lo que hacemos con esto y cómo lo gestionamos, que el proyecto cumpla, pero esto permite tener un entendimiento común, por eso lo quise reflejar. Entonces tenemos nuestro riesgo ya identificado, los categorizamos por ámbito, ¿ya? Y pasamos al análisis cualitativo. La bibliografía generalmente define el análisis cualitativo como otro proceso que se realiza y el análisis cuantitativo. El cualitativo tiene que ver con la definición de la probabilidad y el impacto de que nuestros riesgos se produzcan, ¿ya? Yo particularmente he trabajado con estos 4 rangos, ¿ya? Esto va de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿ya? Yo siento, mi apreciación personal es que más variabilidad y tener más amplitud de rango complejiza más todo el tema. Me interesa así enfocarme en los muy alta y alta, ¿cierto? Los de mayor a 50% de probabilidades de que ocurran, les asigno un valor numérico mayor, que en este caso impactan en plazo, costo y alcance de trabajo. Esto es importante, ¿eh? Los impactos los definimos nosotros, ¿ya? Va a depender de mucho de cómo trabajamos nosotros nuestros proyectos. A modo personal y en donde yo trabajo, la mayoría de los proyectos no son de tiempo y material, sino que son llave en mano, es decir,
al inicio yo cotizo, pago el monto y el proveedor realiza el proyecto completo. Entonces, estos mayores costos pueden ser cambios de alcance, por ejemplo, ¿ya? Una vez que tenemos esto, lo aplicamos en nuestra identificación, ¿ya? La identificación aquí, para someterla al análisis cualitativo, es a cada uno de los riesgos, definimos un activador. El activador es qué qué señal me va a indicar que ese riesgo se puede hacer patente, ¿ya? Definimos además, le asignamos probabilidad de impacto, ¿cierto? De acuerdo al peso, la importancia que le vemos como equipo. Definimos el plan de respuesta, que es súper relevante, y los planes de contingencia, ¿ya? El plan de respuesta es aquellas medidas que vamos a tomar si es que el riesgo se hace evidente, o ya vemos como proyecto que se está activando. Por ejemplo, deficiente captura de requisitos. La señal quiere decir que hay requisitos o requerimientos no comprendidos, es decir, hay alguien del equipo que está haciendo su trabajo o está desarrollando y quizás no lo hizo bien porque no comprendía la pedida inicial. Entonces, el plan de respuesta es solicitar reunión con los usuarios clave, verificar el alcance, ¿cierto? Es importante que la definición del alcance y lo que tenemos que hacer sea una tarea conjunta con el usuario, ¿cierto? Para ver que hay un entendimiento común de lo que se quiere. Y las medidas de contingencia tienen que ver con aquellas acciones que tomamos cuando ya el riesgo se hizo efectivo y quizás no hay vuelta, ¿ya? Y además aplicamos las plantas de respuestas para mitigar, pero no surtió efecto y tenemos que tomar medidas mayores, ¿ya? En este caso, reuniones de trabajo, de comprensión de requisitos, evaluar posibles cambios, ¿cierto? Si es que hay un cambio de alcance que hacer, etcétera. Entonces, estamos volviendo, ¿cierto?, a los procesos, pasamos por la identificación, el análisis cualitativo, planificamos la respuesta, ¿cierto?, de contingencia y de respuesta de los riesgos, pero eso no quita que esto deba ser realizado en conjunto. Necesitamos, la gestión de riesgo integral, ¿ya? No es algo que ocurre solo en la identificación como se puede pensar y no sirve de nada si se hace solo la identificación. Después en la ejecución es importante seguir validando y revisando estos riesgos y hacerles seguimiento, ¿ya? Habitualmente los riesgos pasan que algunos bajan o se eliminan y aparecen otros, ¿ya? Esto es algo vivo. Entonces, ¿qué beneficios tiene este proceso que nos permite visualizar, ¿cierto? Obviamente los riesgos, eso es lo principal, ¿cierto? Los riesgos, identificar los riesgos, preparar los planes de respuesta, pero nos permite trabajar en equipo y algo que yo encuentro muy valioso, que nos da un entendimiento común de lo que va a entregar el proyecto, ¿ya? Entre todos los interesados. No sirve de nada que solo lo maneje el equipo y que se desconecte del usuario, del cliente final, ¿ya? En una mirada ágil, aquí me di un espacio para esto, la agilidad, ¿cierto?, tiene un montón de beneficios, así como la tradicional, y también cosas quizás no tan buenas. En este caso, los riesgos en un tema de agilidad ocurre en un umbral más cercano, por algo evidente, ¿cierto? Planificamos el sprint, en base tenemos el backlog, ¿cierto? Decimos de aquí a 2 o 4 semanas vamos a realizar este trabajo. Entonces los riesgos, obviamente estamos analizando un punto más acotado, ¿ya? Entonces eso yo, a mi parecer, es un beneficio. Lo que sí, tenemos que reaccionar rápido porque los sprints no pueden no llegar a término, ¿cierto? Mientras que en el cascado tradicional hay un umbral mucho más amplio, hay mucho de predecir quizás y de cosas que no vemos todavía porque están a largo plazo, pero yo creo que en ambos se puede aplicar. Y como ideas finales, lo importante es que la identificación de riesgo siempre tiene que ir acompañada de los demás procesos, ¿cierto? Que el ejercicio de cuestionarse es súper importante porque nos permite, además de la identificación misma, darnos cuenta de aquellos puntos débiles o de aquellas actividades que nos faltan, nos permite dar una completitud, ¿ya? De vuelta, yo originalmente, cuando empecé con temas de los proyectos, la identificación la trataba de hacer casi yo, me costaba delegar, porque sentía que quizás no iban a quedar bien. ¿Qué pasaba? Que después me había abrumado, no podía gestionar los riesgos por gestionar el proyecto. Entonces es importante que todo el equipo haga este trabajo. Yo les aseguro que si realizan la lista de verificación parten con estas actividades, en la medida que van avanzando los proyectos, va a ser mucho menos el trabajo que van a realizar y sí van a poder hacer esta gestión de riesgo. Y lo otro, que es ideal contar con distintas skills o habilidades, distintas personas en el equipo y que nos puedan ayudar en esas sesiones para poder llevar esto a buen término.
Eso, Alejandro, Susana, ¿están por ahí? Carlos, muy interesante tu punto de vista, los ejemplos que has dado, la plantilla realmente muy organizada. Digamos Sí, que como decías tú, a veces se pone un poco tedioso sí, y no sí, le damos mucha importancia a los riesgos, pero realmente pues ahí está nuestro trabajo y nuestro core, ¿no? De sí, integrar todo y darle exacto. un buen término a cada proyecto. Bueno, Sí. aquí tenemos varias preguntas muy interesantes. Acá. John Carlos Gordillo nos pregunta, ¿es práctico y funcional hacer análisis de riesgos por cada actividad del proyecto? Eh, a ver, práctico, práctico sí, sí. Lo que pasa es que esto, si bien como les menciono, puede parecer inicialmente como un trabajo muy grande, ¿cierto? Muy costoso, es la primera vez cuando no tenemos la lista de verificación, que es lo que armamos en base a la experiencia, a las preguntas, ¿cierto? Cuando tenemos lo que puede fallar, es obviamente un trabajo más largo, pero en la medida que ya uno va avanzando en los proyectos, yo por ejemplo ahora ya tengo esas plantillas hechas, yo ya tengo el Excel, las preguntas elaboradas, que por ejemplo en ambiente de desarrollo, vamos a desarrollar, sí, los ambientes, ¿qué debemos preocuparnos de los ambientes? Entonces, a Carlos, si preguntas, ¿y es práctico? Sí, yo no encuentro que es súper práctico, porque lo vamos a hacer una sola vez, el de la creación de la lista, que es como lo que más requiere esfuerzo, porque lograr ser certero en la información es lo complejo, ¿ya? Después, el hacer las evaluaciones es algo que teniendo la lista se da naturalmente. Y en las sesiones, cuando son distintos perfiles, los usuarios tienen mucho que aportar. Muchas veces cuando uno es muy técnico, quizás es como que sobreconfía, pero es necesario también hacerse cargo de la expectativa del usuario e involucrarlo en este trabajo. ¿Qué cosas ven ellos que son importantes para el usuario final? ¿Qué cosas pueden fallar? Entonces, sí, sí, yo creo que es práctico, sí, pero efectivamente si lo hacemos como les digo yo, que es una base, después esto va a ser mucho menos el trabajo que vamos a hacer en los proyectos sucesivos. Claro que sí, se vuelven activos de la organización para los mismos proyectos. Exacto, sí, eso, los vamos teniendo como activos, exacto. Exacto, bueno, aquí Freddy Pinillos nos pregunta, algunas fuentes técnicas recientes mencionan que no hay que hacer mucho énfasis en el análisis cualitativo y sí mucho énfasis en el cuantitativo. ¿Cuál es Sí, tu opinión y experiencia? miren, efectivamente, de hecho, muchas veces el análisis cualitativo queda como opcional. O sea, en la bibliografía, ¿cierto? El PMI muchas veces dice el análisis cualitativo es opcional y el cuantitativo sí o sí lo puedes hacer. Ahora, a modo personal, y PMI siempre define todas estas prácticas como como buenas prácticas. No quiere decir que todas sean obligatorias, ¿ya? El análisis cuantitativo se utiliza cuando yo ya quiero dimensionar el impacto de esos riesgos y los quiero, por ejemplo, utilizar un análisis Monte Carlo para ver la probabilidad de que ocurra, si tengo mucho dinero y es, por ejemplo, un proyecto de inversión enorme, ahí sí lo tengo que usar, etcétera. Pero en este caso, para mí me presta mucha más utilidad el cualitativo. ¿Por qué? Porque tengo quizás menos variables que considerar. Los proyectos yo, como les mencionaba, estos los cotizamos, evaluamos distintos proveedores, se paga el monto total del proyecto al inicio, lo que me da cierta tranquilidad y cualquier cambio de alcance obviamente se acuerda, es como ese es como el punto en contra. Entonces, yo creo que depende mucho de las necesidades del proyecto. ¿Ya? En proyectos de inversión o proyectos de gran magnitud, por ejemplo, mineros utilizan mucho el análisis cualitativo porque tienen un montón de simulaciones. ¿Ya? Pero en este caso, para mí, para este proyecto de desarrollo de un software, con el cualitativo, perfecto. No sé si se escuchó lo último. Sí, sí, sí se escuchó. Ya. Bueno, continuando, David Ortiz nos pregunta, ¿los riesgos negativos se traducen en restricciones del proyecto? En recepciones. En restricciones. En restricciones. Ah, ya, ya. A ver, para saber si entiendo si estamos hablando de lo mismo. Restricciones, en realidad, el concepto que tiene las restricciones son las variables con las que yo, ¿cierto?, no puedo ceder o son las que más me preocupan del proyecto, ¿cierto? Yo mencioné el costo, etcétera.
y pasa a ser algo natural que los riesgos negativos, efectivamente, si le afectan a mis restricciones, a las que me importan a mí, son los que yo documento y los que trabajo, ¿ya? Si esas restricciones, por ejemplo, aunque no creo que haya un jefe de proyecto que, por ejemplo, no le interese la satisfacción del cliente, por nombrar alguna restricción, ¿ya? Pero la idea del análisis de probabilidad por impacto, que es el cualitativo, es que yo refleje esas tres actividades, tres variables, porque son las que más me impactan de forma negativa. La otra yo las puedo manejar. Entonces, los riesgos, efectivamente, sí, si me afectan a mis restricciones, son las que yo debo considerar y darle mayor foco, ¿ya? Pero no necesariamente todas se transforman en restricciones, ¿ya? No sé si me expliqué y si entendí lo que quiso preguntar, Pedro. David, perdón. Creo que sí te hiciste entender, pero sí, bueno, David, ¿tiene alguna inquietud? O, bueno, si quiere abrir el micrófono y contarnos, si no entendió, pues bienvenido. Ok, Si no, pues continuamos. súper. Bueno, aquí Lina María Velandia nos ¿Ya? pregunta, ¿cómo recomiendas manejar esos riesgos que nos golpean tan duro en el desarrollo de proyectos en nuestra experiencia en entidades públicas? Y es ese tema de la resistencia al cambio. Sí, a ver, efectivamente la resistencia al cambio, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, se ha visto exacerbada la digitalización, que muchas veces se menciona como transformación digital, pero ahí no siempre ocurre una transformación, ¿ya? Muchas veces es una digitalización, ¿ya? La transformación para mí lleva implícita cambios culturales, capacitación, etcétera. Entonces, la pandemia yo siento que sí ha ayudado a temas de digitalización, pero no siempre lleva implícita la cultura o un manejo de la cultura y de la gente. Entonces, efectivamente, tal como menciona ella, sobre todo en temas públicos, yo he trabajado principalmente en temas privados, en ámbitos privados de organizaciones, pero particularmente en públicos sé que también tienen estándares muy, en algunos manejan muchos estándares también buenos, ¿cierto? También se rigen por buenas prácticas. Entonces yo creo que lo principal es cuando tenemos este manejo, la gestión de riesgos, lo primero es que hay que involucrar a los usuarios. Yo creo que eso es como lo principal. Si finalmente, cuando uno involucra a los usuarios, lo hace parte del proyecto. Entonces, entiende y comprende, ¿cierto?, las expectativas, las dolencias. Cuando yo creo que generalmente hay resistencia y eso se transforma en riesgo cuando uno no involucra a los interesados, a quienes finalmente van a, ya sea trabajar con el producto, si es un software, o van a recibir una casa si es una inmobiliaria, cuando uno lo obvia o los deja fuera del proceso, genera esta resistencia. Entonces, yo creo que hay que involucrarlo. El involucramiento es súper importante para efectos de la identificación y para un proyecto en general como buena práctica. Vale, Carlos, para contarte un poco, tenemos personas desde Bogotá, diferentes partes de Colombia, como Manizales, Medellín, también desde Chile, Ah, qué bien, desde sí. Perú, desde Caracas, Venezuela. Carlos, Tenemos una un público muy... pregunta. ¿Sí? Mi nombre es Juan Carlos García. Hola, Juan Carlos. Hola, no sé si ya mencionaste el tema, pero la parte más difícil que yo he visto es cómo identificar los riesgos cuando tú entras a un proyecto nuevo en Sí, una empresa donde tu empresa llega como nueva, entonces no tienes forma de pensar que vas a buscar algún tipo de base de datos histórico de riesgos anteriores de otra empresa. Y en, sí, y en ¿ya? una digamos, en un proyecto que tú no antes no has trabajado, porque si tú vienes de telecomunicaciones y pasas a telecomunicaciones, pues tú ya tienes expertise en ese caso. Sí, El problema es cuando todo es nuevo, ¿cómo haces para identificar riesgos? ok. Sí, sí, Juan Carlos, sí. Mira, la verdad, eh, efectivamente la identificación, ¿cierto?, que le muestro, utiliza mucho la experiencia, ¿ya? ¿Cierto? Pero en este caso es la experiencia idealmente del equipo, tal como tú dices, el equipo si somos nuevos y somos una empresa proveedora, por ejemplo, que entró a trabajar, poco va a haber conocimiento del negocio, ¿cierto? Pero ahí, yo lo mencioné, quizás lo pasé muy rápido en la presentación por temas de ajustarme al tiempo, pero lo que me ha dado resultado es que lo primero es que
sí o sí, aunque seamos nuevos, ¿cierto? Vamos a tener la pedida inicial, ¿cierto? O los requisitos o lo que debemos lograr. Y ahí tenemos la interacción con nuestro cliente. Generalmente puede ser ya sea, ¿cierto? Un líder funcional, alguien, un gerente que hace que el que pone las lucas o el dinero. Y vamos a tener también los clientes principales, los que van a hacer uso de esta solución o de lo que sea que vamos a entregar, ¿ya? Entonces, lo que me ha dado resultado instintivamente es trabajar con esas personas, hacer una identificación de interesado eh, buena o realizarla. Muchas veces no la hacemos, es como algo que uno lo toma como obvio y como jefe de proyecto se centra, se enfoca en sí misma en esos temas y con el equipo empieza a trabajar, a analizar los requisitos, pero ahí estamos mal. Lo primero es familiarizarse obviamente de la información que tiene el cliente, que el cliente nos transmita cuáles son las áreas que participan o se pueden ver afectadas por este proyecto. Por ejemplo, si tú eres un proveedor, vas a tener un cliente, ¿cierto? Un cliente o alguien que es un intermediario en la empresa donde tú prestas servicio. Imaginemos que va a una pesquera o una fábrica, etcétera, ¿ya? Vas a tener que relacionarte con esta persona y esta persona va a tener que mucho recurrir ahí, habilidades blandas, manejo ahí de poder obtener quiénes son primero, cómo ocurre el proceso completo, ¿cierto? Que donde tú estás participando, el proceso de negocio, y luego interiorizarte de las áreas que se puedan ver afectadas. Habitualmente los usuarios tienen todo ese conocimiento, lo que pasa es que como proyecto muchas veces uno se enfoca en la parte técnica y deja de lado eso, entonces es súper relevante involucrar a los usuarios, a los clientes, en esta actividad y eso lo puede hacer aun cuando sea nuevo, ¿ya? Obviamente quizás te va a costar y la lista no va a salir 100% efectiva, pero la idea es que esto es una base que se va creciendo y tú la puedes retroalimentar. Espero se me haya explicado, no sé si eso aclara un poco más el punto, Juan Carlos. Sí, Carlos, de acuerdo. Lo que te entendí es que obviamente los riesgos siempre se basan mucho sobre la superficie. El problema es cuando uno entra nuevo y no la tiene. Sí, Entonces hay que interactuar con los stakeholders, sí, exacto. aprovechar el conocimiento que ellos tengan. Sí, sí, así es, así es. Ahí hay otro punto importante mencionar. Esto quizá es algo súper, mucho más personal, pero habitualmente existe información, aun cuando uno sea nuevo, quizá va a depender mucho de la organización, si tiene una cultura de documentación, pero efectivamente hay documentos o diagramas de proceso, hay flujos de información. Yo creo que ahí también pasa mucho por la actitud que tenemos y el cómo nos enfrentamos a temas nuevos, interiorizarse, pero sí o sí, yo de nuevo recalco que involucramiento, identificar a quienes se puedan ver afectados indirectamente o directamente con el proyecto, sin lugar a dudas te va a ayudar a tener una comprensión más acabada del tema. Y quizás la lista no va a quedar 100% al inicio, pero en la medida que va avanzando, te va a ayudar a disminuir las posibilidades de riesgos que puedan salir. Y obviamente, aun cuando hagamos una lista y tengamos una lista súper acabada de riesgos, van a salir riesgos finalmente más adelante. El tema es cómo nos preparamos para cuando eso ocurra. Eso también es uno de los puntos importantes. Vale, Carlos. Bueno, gracias a la persona que preguntó. Les recuerdo que tenemos una encuesta de satisfacción de esta sesión. Se encuentra ahí en el chat para que vayan y la respondan, porfa. Esto ayuda a mejorar la calidad de estas sesiones y lecciones aprendidas de todo lo que realizamos. Otra pregunta que nos hace Freddy es, ¿cómo se hace para que no se repitan las mismas fallas de un proyecto en otro del mismo tipo? Cuando estos son muy complejos, es decir, que tienen varios departamentos y áreas de actividades, por ejemplo, desviaciones que se presentan en la fase de ingeniería, en la procura, en la ejecución del proyecto. Eh, Mira, a ver, yo creo que sería ideal, pero esto en el mundo ideal obviamente no existe,
sería ideal si tuviéramos que esta historia o ir formando una cultura de gestión de riesgo, ¿cierto? Tenemos la lista de verificación y que esta estuviera en un repositorio común, ¿cierto? Donde todas las personas que trabajan con proyectos tuvieran acceso. Y así poder que en la medida que se van implementando distintos proyectos por diferentes personas, tengan acceso a esa lista para evitar que errores que en el pasado han ocurrido se vuelvan a presentar. Ahora, en la práctica eso no siempre se da. Yo participo en una organización donde no hay una cultura tampoco de gestión de riesgo acabada, muchas veces por temas más de presupuesto, etcétera, pero eso no quita que con los jefes de proyecto nosotros conversemos y tratemos de nosotros de proveer información que sea útil, pero yo te puedo asegurar que cuando ya partes con la identificación, efectivamente, o no debería, al menos, ¿cierto?, presentarse un problema, o si se presente, la segunda vez te va a encontrar mejor preparado, porque ya va a haber identificado la primera vez lo que te ocurrió, ¿ya? Muchas veces uno termina los proyectos y termina a veces quizás tan agobiado que lo único que quiere es olvidarse del proyecto. Entonces, un punto importante es encuestar y hacer el tema de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas muchas veces quedan guardadas debajo de la alfombra, pero efectivamente las lecciones aprendidas son justamente input para esta base de prerequisitos. Entonces, si él me pregunta de que no se vuelvan a repetir, yo creo que sí se puede volver a repetir porque a veces uno es humano, trabaja con los mismos clientes, hay un tema ahí humano, ¿cierto? Pero lo principal es que si ocurriese de nuevo, si ya nos pasó una vez, vamos a ver cómo lidiar con eso. Vamos a tener medidas de contingencia o planes workaround que se le llama, ¿cierto? Para salir y que eso tenga el menor impacto posible. Claro que sí, Carlos. Y como vemos en la mayoría de proyectos TI de desarrollo de software, el usuario juega un papel súper importante Sí, y es donde más están los riesgos, ¿no? exacto, sí, Allí sí, los usuarios. exacto. Hay Sí, que ¿cómo es? Educarlos en la nueva cultura de algunos sí, sí. y a Y uno veces también. esta parte técnica de los desarrolladores está separada de la parte de Sí, usuarios. sí, sí, tal cual. Y como mencionaba, en la agilidad se da mucho que hay interacción, digamos, de negocio con TI. Eso es muy bueno ese enfoque con el product owner, ¿cierto? Entonces hay mucha más comunión. En un tradicional no se da tanto, pero pasa por uno hacer que eso ocurra, ¿ya? Incluir a los usuarios en los avances diarios, ir haciendo feedback continuamente. Vamos bien, esto es lo que esperas, etcétera. Claro que sí, Carlos. Bueno, cumpliendo nuestro tiempo. A todos les damos muchas gracias. Les recuerdo, por favor, responder la encuesta de satisfacción de esta sesión. Aquí está pegada en el chat. A ti, Carlos, muchas gracias por el espacio. Aquí tienen las redes de Carlos, el correo, por si tienen más preguntas para él. Bueno, Eso con cuéntame. gusto, aprender y aprender del otro. Yo trato de estar activo en LinkedIn, me apasiona el tema de proyectos, así que súper bienvenido a aprender de otros, de otras realidades, ¿cierto? De otros países. Así que muchas gracias por la invitación y a todos los que están por el tiempo que se dieron, que es súper valioso. Sé que cada uno, sobre todo en pandemia, estamos todos viviendo en mayor o menor medida tiempos complejos, así que muchas gracias por la posibilidad y cuídense, a seguir cuidándose. Claro que sí, ahorita esa cuestión de riesgos cae muy bien por todo lo que estamos viviendo, digamos, acá en Colombia, en el mundo. Sí, Riesgos no identificados, porque realmente hace un año, ¿quién iba a creer que una pandemia exacto. nos iba a Sí, poner a teletrabajar a sí, todos? sí, sí. Sí, Como un sí, sí, cisne pero negro. sí, sí, Es, un riesgo que, digamos que si a alguien se le ocurrió, tenía una probabilidad muy baja, exacto. pero pues mira que a veces las probabilidades juegan en contra de nosotros. Sí, 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 exacto. Y se sí. cumplen. Sí, entonces pues damos por terminada la sesión. Nuevamente agradecemos a todos. Recordamos que dentro de 15 días tendremos otro webinar que los estaremos invitando.